¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a comenzar aquí una de las entrevistas que a nosotros nos encanta realizar en este espacio. ¿Sabe por qué? Porque siempre en este set conversamos con gente que tiene cosas muy importantes que decir respecto del desarrollo y crecimiento de esta región. Si bien es cierto, nuestro invitado viene por un poco espacio de tiempo a la ciudad de Valdivia, tal vez un par de días, usted me lo aclara Así luego, es. Bernardo, pero ya se los presento oficialmente también. Tiene mucho que decir porque es el presidente nacional de la Sociedad de Fomento Fabril, de la SOFOFA. Estamos hablando de Bernardo Larraín. Y la verdad es que primero tengo que dar gracias por la entrevista, Bernardo, ¿no? Nos encanta recibir visitas como la suya porque siempre tienen algo muy importante que decir, como yo mencionaba recién. Bienvenido a la ciudad de Valdivia y gracias por esta entrevista Muchas a gracias a APP. ustedes por la invitación. A mí me encanta más todavía venir a Valdivia que usted entrevistarme, así que estamos muy contentos Bernardo, acá. ¿y en qué marco está por aquí? ¿Qué lo trae a Bueno, venimos Valdivia? junto con el consejero del Banco Central, don Pablo García. Viene a presentar el informe de política monetaria, el IPOM, donde básicamente muestra cómo se está reactivando la economía por razones internacionales y también por una mejor expectativa y una mayor confianza del mundo empresarial a nivel local, digamos. Y esto es como descentralizar, parece, el país también, buscar regiones para hacerlo. ¿Estoy lo cierto? Bueno, por supuesto, en el fondo el desafío es que el crecimiento no sea un número, no sea solamente un tema que importa a los técnicos, sino que se note en el desarrollo de cada comuna, de cada región, y no solamente sea, por así decirlo, un objeto de análisis de los economistas. Así que la idea es aterrizar el concepto del crecimiento a la realidad de cada persona que vive, ¿no es cierto?, en regiones, en comunas como la de la región de los ríos. ¿Y a ustedes qué les pasa cuando tienen que ver este tema macro desde Santiago y con todo lo que está pasando, y particularmente en la economía, cuando vienen a las regiones y lo pueden compartir con expertos de aquí de la zona? Bueno, esa es un poco la virtud de SOFOFA. SOFOFA agrupa a más de 60, 70 gremios, tanto regionales, hay gremios asociados en SOFOFA de todas las regiones de Chile, entre ellos, ¿no es cierto?, la Cámara de Comercio e Industrias de Valdivia, que nos recibe hoy día en esta actividad. Y lo que uno percibe son al final elementos comunes, digamos. El mundo empresarial necesita una cierta, por así decirlo, predecibilidad en las resoluciones de las instituciones del Estado. Hay regulaciones, hay instituciones que hacen bien en resguardar, por ejemplo, el cuidado del medio ambiente. Eso lo compartimos 100%, y los estándares ambientales tienen que ser lo altos que la ciudadanía determine. Pero eso es perfectamente compatible con que, por ejemplo, el proceso de permisos ambientales, el inversionista, el empresario, ¿no es cierto?, también tenga una cierta predecibilidad en los tiempos que toma un permiso y en los criterios que se usan para adoptar las resoluciones. Yo creo que esas dos cosas son completamente compatibles. Desarrollo por un lado, con cuidado del medio ambiente por otro. Uno de los temas que lo trae usted es hablar de las proyecciones regionales en particular, y por eso yo lo leo tal como lo hemos preparado, tomando en cuenta la nueva administración del país. A nosotros, créame que nos interesa mucho eso. ¿Qué puede decir al respecto? Bueno, hay vientos a favor, por una parte explicados por la economía internacional, ¿no es cierto? El precio del cobre está en niveles bastante elevados, digamos, las distintas economías con las cuales Chile comercia están bastante robustas y por lo tanto hay un factor positivo en ese sentido. Y también, como usted bien dice, hay una expectativa de un gobierno que está asumiendo que va a ser pro crecimiento y pro inversión. Ahora, lo relevante es que estos vientos iniciales a favor no se diluyan. ¿Y cómo no se diluyen? Creemos, ¿no es cierto?, es fundamental enfrentar ciertas modernizaciones, ciertas reformas, tanto en ciertas instituciones del Estado como también en regulaciones del Estado. Por ejemplo, creemos en el fondo que es positivo una descentralización. Esa descentralización tiene que hacerse con gobernanza en el sentido siguiente. En el fondo, por ejemplo, nosotros estamos planteando que se generen ciertos marcos normativos para que sea posible que cuando se instala un proyecto en una comuna, parte de los tributos que ese proyecto genera queden en un fondo de desarrollo comunal en la región y que ese fondo esté destinado a enfrentar, por ejemplo, desafíos sociales que todos conocemos, digamos, y que sea administrado en forma, por así decirlo, tripartita, entre el municipio, la empresa y, por ejemplo, alguna organización de la sociedad civil que sea experta en ese tema. Si el tema es, ¿no es cierto?, Sename, bueno, será Sename. Si el tema es vivienda, en fin, si el tema son, por ejemplo, los jóvenes que no trabajan ni estudian. Es muy importante, en Chile hay 70.000 jóvenes que desertaron del sistema escolar. Y esos son personas que están viviendo un drama social, por un lado, pero al mismo tiempo
quisiéramos, ¿no es cierto?, desde el mundo empresarial que esas personas se incorporaran al mundo del trabajo. Esos desafíos sociales son mucho mejor enfrentados con la colaboración entre el mundo privado, la sociedad civil y el Estado. El Estado representado en este caso, en esta propuesta que estamos haciendo, por la unidad más descentralizada del Estado, que es la comuna. Qué interesante escucharlo, ¿ah? Porque la suma de esos proyectos, ¿no es cierto?, en el país harían sin duda que el crecimiento fuera mayor. Y usted ha nombrado jóvenes en particular. A nosotros nos duele mucho cuando nos enteramos, por ejemplo, que más de 5,5 millones de chilenos no han terminado sus estudios. Es un tema también potente, por lo tanto hay mucho trabajo que hacer. Pero hablemos de cifras. ¿Cuánto se espera que crezca por lo pronto nuestro país? Bueno, la última proyección del Banco Central habló de un rango entre 3 y 4%, que si lo comparamos con el 1,5% que creció el año pasado, bueno, es muy positivo. Eso no hay duda, digamos. Pero como dije recién, lo importante no es el crecimiento del año 2018. Lo importante es, ¿no es cierto?, el crecimiento de largo plazo, ese crecimiento que no depende de los ciclos, ese crecimiento que es menos, por así decirlo, sensible a cómo cambian las condiciones internacionales, que siempre van a ser relevantes. Y para ese crecimiento, el de largo plazo, el sustentable, el que trasciende un ciclo político, por ejemplo, son fundamentales ciertas modernizaciones en el Estado de Chile, en ciertas instituciones y regulaciones del Estado de Chile. Por ejemplo, en la región de Los Ríos, ¿no es cierto?, hay proyectos energéticos importantes, digamos. Hay un proyecto eólico, ¿no es cierto?, que lleva mucho tiempo en el fondo me imagino, desde el punto de vista de sus accionistas, de sus inversionistas, con ansias de desarrollarlo, y sin embargo no se ha podido desarrollar porque hay ciertas visiones que piensan que la conservación, el turismo, preservar las bellezas naturales de esta región sería incompatible con el desarrollo productivo. Nosotros pensamos que esa es una visión completamente obsoleta y creemos que al revés, es el desarrollo productivo, el desarrollo de proyectos, el que permite en el fondo conservar mejor, porque los proyectos generan recursos, generan capacidad de gestión, para en el fondo, por ejemplo, crear instituciones que conserven cuencas tan valiosas como el del río Valdivia, parques nacionales como los que son abundantes en esta región. Yo creo que la visión moderna es una de compatibilidad entre desarrollo y conservación. Es interesante escucharlo, ¿eh? Porque no voy a decir que es una voz valiente, tal vez sí, ¿no? Porque los mensajes que uno siempre ha escuchado acá son los otros, justamente, el no dejar que haya desarrollo. ¿Y por qué lo menciono? Porque muchas veces en campañas políticas nosotros los periodistas conversamos con los candidatos y una de las cuestiones que más nos duele escuchar es que ellos, conversando en distintos lugares de la región, descubren que hay gente que no sabe si va a tener plata para comer al otro día. Se lo digo así con esas palabras, ¿no?, que pueden sonar muy duras, pero es así. Eso por un lado. Y por otro lado, en un set que está aquí muy al ladito nuestro, yo conversé 2 veces en la pasada campaña presidencial con el actual presidente Piñera, y yo le preguntaba, ¿qué podemos hacer en la región de Los Ríos para poder lograr un crecimiento? Porque derechamente estamos viviendo en una ciudad pobre, que es Valdivia, ¿no?, capital de la región de Los Ríos, y además en una región que está pobre porque no hay movimiento económico. Sin embargo, él me decía, no, pues ustedes están llenos de riquezas. Entonces, ¿cómo podemos lograr un desarrollo económico en la región de Los Ríos mirando esto y seguramente alguna otra visión que desde su puesto usted puede tener? Bueno, creo que Valdivia, porque tiene en el fondo una riqueza, en el fondo, que potencialmente puede ser transformada en desarrollo en términos energéticos, en términos de la salmonicultura, en fin, hay muchas industrias que se pueden desarrollar en Valdivia, y al mismo tiempo tiene, ¿no es cierto?, bellezas naturales, áreas de conservación, valores ecológicos muy importantes. Basta ver, ¿no es cierto?, el río Callecaya y el río Valdivia para darse cuenta de ello. Entonces yo creo que la región de Los Ríos puede ser una referencia de cómo lograr compatibilizar estas dos cosas. Y yo creo que es perfectamente posible. En todos los países desarrollados se desarrollan proyectos energéticos y al mismo tiempo son esos proyectos energéticos los que precisamente permiten en el fondo generar el empleo para esa persona que usted dice que no tienen para comer al día siguiente, así como también conservar una zona en el fondo valiosa desde el punto de vista ambiental o ecológico. No hay incompatibilidad en esto. Yo creo que ese es un poco el mensaje que yo quisiera transmitir, digamos. En el fondo es perfectamente posible desarrollar proyectos energéticos o de otro tipo con, ¿no es cierto?, el cuidado del medio ambiente o la preservación de culturas locales. En el fondo, por ejemplo, la ley Lafkenche, ¿no es cierto?, que esta ley que permite que una comunidad indígena solicite áreas marinas
para su uso y mientras se solicita, no se puede desarrollar ningún otro concesión para hacer un puerto, concesión para hacer alguna granja de salmones, etcétera. Bueno, eso al revés, yo creo que eso es perfectamente compatible y coherente. Son, en el fondo, precisamente por eso es importante modernizar ciertas regulaciones, con el objeto de que las regulaciones tengan tanto presente la importancia de preservar un área valiosa ambientalmente, como también el objetivo que debe tener toda regulación es que se desarrollen proyectos. Finalmente el concepto es desarrollo con un apellido, sustentable, pero la sustentabilidad no se logra sin desarrollo. Interesante escucharlo porque a mí me da la impresión siempre que la mesa está coja de una o dos patas, porque cuando yo lo escucho a usted es muy fácil entender que si nos sentamos en una mesa e intentamos ponernos de acuerdo, todos pudiéramos llegar a un fin mayor, ¿no?, que sea de beneficio para todos. ¿Por qué no pasa eso? Yo no sé si usted lo conoce de otras regiones, pero en esta ya lo hemos visto hace bastante rato. Es más, puedo asegurar, y lo digo con total responsabilidad, que muchas veces hay oposición, pero sin dar una solución. Y eso, sin duda alguna, no. Bueno, eso tú lo dices muy bien, digamos. En el fondo mencioné los ejemplos de proyectos que están en el fondo básicamente interactuando con la institucionalidad que le da los permisos en forma compleja, con plazos inciertos, etcétera. Bueno, aquí hay otro caso en el fondo bien simbólico, ¿no es cierto?, que es el caso del puente Caucao. Tú decías, ¿por qué no se sientan los actores en la mesa y dan una solución? Mientras tanto, mientras no se llegue a esa solución, bueno, finalmente seguimos viendo, ¿no es cierto?, el puente Caucao en su estado actual, sin operar, digamos. Entonces, hay tantas demostraciones de que ya sea proyectos de inversión, obras de conectividad, en una región que requiere mucha conectividad, están paralizados, no porque ese proyecto o esa obra de conectividad esté, por así decirlo, dañando alguna cosa tan relevante como el desarrollo como es el medio ambiente, o, ¿no es cierto?, la cultura de una cierta comunidad indígena, etcétera, sino que simplemente porque los actores privados, los actores públicos no están sentándose en una mesa a resolver los problemas. Es un poco la característica del mundo empresarial. El mundo empresarial lo que sabemos hacer es resolver problemas, es hacer cosas. Y eso en cierta medida se requiere en el fondo, incluso para enfrentar desafíos públicos, como el de la conectividad, como el de los desafíos sociales que enfrentan, ¿no es cierto?, todo el país. En fin, entonces, finalmente, si nos articuláramos y si no prevalecieran estas visiones que son excluyentes, que es o desarrollo o conservación, si no bipolarizáramos en la discusión en ese sentido, yo creo que seríamos perfectamente capaces de resolver los temas como muchos de los que hemos conversado hoy día. Bernardo, yo sé que tiene una agenda muy apretada, le quiero dar las gracias. Con usted podríamos estar conversando un par de horas mínimo, ¿no? Pero le quiero dar las gracias por haber aceptado la invitación, gracias por esta entrevista y por venir a ATV Valdivia, ¿no? Muchas gracias a ustedes por la invitación, encantado de poder conversar de temas tanto regionales como nacionales en este importante foro. Don Bernardo Larraín es el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril de la SOFOFA en nuestro país y está aquí en Valdivia con temas que son muy importantes, pero para nosotros que venga aquí a TV y podamos conversar de esto que sin duda es de crecimiento y desarrollo para nosotros mucho mejor. Así es que le damos gracias una vez más y por supuesto les invitamos para seguir en nuestra sintonía porque siempre habrá una buena entrevista para compartir con ustedes.